Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Diálogos con la Realidad. Soy Claudia Magallanes y el día de hoy tengo el gusto de conversar con Megan Mansur y con Gerardo Salcedo, ambos directores de programación del Festival Ambulante y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidas y bienvenido. Gracias. Quisiera comenzar por preguntarles cómo ven ustedes, con base en su experiencia, el papel que tienen hoy en día los festivales de cine, como los festivales en los que ustedes están involucrados, en acercar a las audiencias productos audiovisuales que normalmente no llegan de manera tradicional o por los circuitos comerciales. Mira, me gustaría arrancar con una pequeña, digamos, cuál es el contexto, ¿no? Y lo que ocurre en México y en general en el resto del mundo, excepto la India y países como muy pocos países en los cuales el cine nacional es más importante que el cine hollywoodense. El panorama en México es que alrededor del 80% de la gente que va al cine va a ver un puñado de películas que son menos de 20. Esas menos de 20 películas son las películas que generalmente tienen muchos efectos especiales, tienen, digamos, que una audiencia o infantil o de adolescentes, y está basadas o se desarrollan en personajes de cómics, ¿no? Como Thor, como el Hombre Araña, y bueno, pues el 80% va a ver esas películas. Quedan casi huérfanas alrededor de 230 películas que se exhiben sistemáticamente a lo largo del año, y bueno, pues el hecho es que hasta el momento en este momento que se está produciendo mucho cine en México, alrededor de 190 películas, pues esas 190 películas prácticamente tienen muy pocas posibilidades de ser tanto bien exhibidas o tener alguna repercusión en la escena comercial. Y en ese sentido, pues prácticamente yo diría 180 películas quedan en manos de los festivales, ¿no? Su mejor recepción, su pase más importante, pues realmente, y su impacto posible, realmente ocurre en festivales como en el cine del Guadalajara, o como Ambulante, o como Morelia, que está a paso de arrancar. Sí, yo añadiría que también, por ejemplo, Ambulante empezó por esta razón, porque no había tantos lugares, sí, Guadalajara y Morelia, pero en las ciudades afuera de las grandes ciudades, para ver cine documental mexicano. Pero también siempre va a haber una falta y ojalá en algún momento, y sí está llenando este hueco en los medios digitales, ¿no? Para llegar a más espacios con películas no hollywoodenses. La cosa que podemos hacer como festivales es dar como salida a estas películas, ¿no? Porque aunque no vas a ir a Guadalajara o no vienes a Ambulante, checas el programa, ves qué son las películas que estamos celebrando, ¿no? Entonces, creo que también sirven los festivales para hacer ruido y celebrar estos títulos. Y también dar un espacio de reflexión y análisis sobre estas películas y la industria en general. ¿Qué papel tendrían entonces, tomando en cuenta lo que estás diciendo, Megan, las plataformas digitales, por ejemplo, o estos otros mecanismos que tenemos hoy en día en apoyar la distribución o la exhibición de películas no comerciales? ¿Creen que realmente están ayudando a ampliar esos públicos o cómo ven ese panorama? Yo diría que, bueno, no sé qué piensas, pero yo diría que sí ayuda, ¿no? Tienes mucho más acceso a películas que nunca podrías ver antes, y especialmente también las ventanas entre una película está en la pantalla y que tiene acceso al público ha cambiado mucho también. Pero yo diría que todavía los festivales tienen un gran papel en esto. Como digo, las plataformas normalmente no están curados o programados, ¿no? Pero entonces, como los festivales ayudan a crear un buzz alrededor de ellos. Pero al mismo tiempo hay filming latino y movie, y ellos tienen títulos más como independientes. Pero los más grandes siguen apostando a un cine más comercial. Sí, de hecho, digo, siempre uno piensa que el mayor acceso a las tecnologías
implica un mayor acceso general, ¿no? O una mayor democratización, podríamos decir, la democratización de los medios. Y relativamente es una idea, es una percepción falsa. Sí ayuda, por ejemplo, que esté Film Latino, o sea, permite que por ejemplo, documentales tan valiosos como el de Lecumberri, que es un documental sobre el fin de la cárcel que duró prácticamente 100 años en la Ciudad de México y que fue el centro de corrupción de la Ciudad de México muy importante, ¿no? Y de reflexión artística, porque ahí escribió José Revuelta su gran novela que es El Apando, ¿no? Bueno, pues ahí está Lecumberri, pero realmente muy poca gente accede a él, ¿no? Está en Film Latino y en fin, muchos de los documentales mexicanos están en esta plataforma, que es una plataforma muy noble, muy económica, etcétera, etcétera, pero poca gente está accediendo a él, ¿no? O sea, se requiere un trabajo, pues prácticamente, de hecho, por ejemplo, Film Latino aprovecha, no sé cómo les vaya con Ambulante, pero con nosotros siempre está tratando de darse a conocer, ¿no? O sea, de generar una respuesta o aprovechar la presencia de un público que está buscando algo diferente y de esa manera posicionarse, ¿no? En el mercado. Pero, digo, si uno googlea, por decir algo, Tor, ¿no? Van a aparecer, vamos a decir, 30 millones de vistas, ¿no? O 30 millones de posibles consultas. Y si uno googlea, vamos a decir, La Libertad del Diablo, el más reciente y más importante documental de Berardo González sobre la guerra en el narco mexicano, la guerra en el narco aquí en México, vamos a ver que tiene, en el mejor de los escenarios, unos 50,000, 75,000 entradas, ¿no? Si en ese sentido, inclusive en las plataformas electrónicas y inclusive en el mundo del Internet, la concentración que ocurre en las salas comerciales ocurre en las plataformas. Creo que eso se relaciona con lo que mencionabas tú, que me parece es un aporte fundamental de los festivales, y es el proceso de la curaduría. Es decir, a lo mejor en las plataformas hay muchas opciones y la gente no sabe qué ver y se va a lo que normalmente vería en el cine porque es lo conocido. Y el papel de los festivales, al pasar por un proceso de curaduría, de alguna manera pues le ofrecen a las audiencias algo con una serie de criterios que permitan, no sé si educar o formar público sería la expresión, quizás ustedes lo verían distinto, pero ¿qué opinan de ello? No, pues esto es sustantivo, o sea, un festival está obligado a formar público, ¿no? De hecho, un festival, para existir, tiene que crear comunidad, ¿no? O sea, para mí la palabra básica es crear comunidad. Había una amiga del Festival de Santiago de Chile que decía que era una familia, ¿no? Yo todavía lo veo como muy complicado porque no puedo creer que me está sentado allá sea mi primo, pero sí, creo que de alguna manera te ayuda mucho el aspecto de, por un lado, tener una propia comunidad de realizadores, ¿no? O sea, que eso es algo que a Guadalajara lo ha beneficiado de una manera radical. Tenemos una generación de extraordinarias animadoras, ¿no? Sofía Carrillo, Rita Basulto, para mencionar Carla Castañeda, para mencionar a las tres más importantes. Tenemos una generación de documentalistas realmente extraordinario, casi todos se apellidan Vidaul, por alguna razón del mundo, ¿no? Pero, y inclusive la Escuela de Cine de Guadalajara, que es el Departamento de Imagen y Sonido, este año fueron al Festival de Berlín con un corto documental que se llama Aurelia Pedro, y ganaron una de las menciones, ¿no? O sea, de la sección dedicada a los niños. Y entonces, en ese sentido, eso nos permite estar con un diálogo permanente, ¿no? Tenemos un conjunto, llamémoslo así, profesional, con el cual nos está apoyando. Y por el otro lado, pues creemos que el chiste es que justamente quien no es mi primo, pues pueda conocer a Sofía Carrillo, a los Vidal o a los cineastas de la Ciudad de México y del mundo, ¿no? Porque finalmente traemos casi año tras año, traemos casi a 100 directores de cine y a unos 50 actores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues sí, crear la plataforma, crear, lo que decimos, un puente, ¿no? Sí, permite como un diálogo con los cineastas, pero también permite esta comunidad. Y yo siento que el público quiere ser parte
algo, ¿no? De un movimiento o una comunidad cinematográfica. Y es muy distinto ver una película en tu casa, en una pantalla chiquita, y estar sentado en una sala con gente alrededor en la oscuridad, ¿no? Que te entra distinto una película. Entonces, yo creo que sí, todavía hay un espacio, ¿no? De festivales, aunque hay estas plataformas, y ojalá encontramos una forma de... Sí, empezamos a trabajar juntos, pero creo que todavía hay más posibilidades. Desde la tarea específica que ustedes tienen como directores de programación, ¿dirían que hay que darle una personalidad al festival? Yo creo que sí, o sea, literalmente el tema digamos, de 1950 hasta la fecha, en México, y creo que en la mayoría de las sociedades, es el tema de la identidad, ¿no? O mejor usemos el plural, las identidades, ¿no? Y en estos momentos en los que la sociedad está tan segmentada y pues cada quien está buscando su propia identidad, o sea, la gente que se tatúa, la gente que le gusta el rock, la gente que le gusta el reggaetón, etcétera, etcétera, bueno, va creando como pequeñas islas comunitarias, ¿no? Y entonces en ese sentido, efectivamente, mientras tú tengas una identidad, la gente que tenga esa propensión va a ser atraída hacia ti. Por el otro lado, siempre ahora, en el caso del cine, pues ¿cuál es la identidad? ¿No? O sea, pues no hay, otra vez regresamos a muchas identidades. Yo trabajé mucho tiempo en la Cineteca haciendo la programación, y una de mis frases era que si la Cineteca era, en términos del acervo, ¿no?, de la recuperación histórica de la experiencia cinematográfica mexicana, la casa del cine mexicano, pues por lo tanto la programación tendría que serlo, ¿no? Y entonces a mí no me hace ruido pasar películas del Santo, ¿no? Hay gente que se pone verde y se marea, en fin, dice, pero ¿cómo? El Santo, bácala, ¿no? No, yo creo que el Santo tiene un lugar muy específico dentro de la historia del cine mexicano, y es uno de los grandes íconos de la cultura mexicana, punto, ¿no? Y de ahí hasta la reflexión sobre Diego Rivera, documentales, otra vez regresamos al caso de Berardo González, ¿no? O próximamente, por ejemplo, el documental que está preparando Juan Carlos Rulfo sobre su papá, Juan Rulfo, ¿no?, el escritor de Pedro Páramo. Y entonces, en ese sentido, pues creo que afortunadamente el conjunto de identidades es tan amplio que un festival, pues, lo que trata de hacer, en este caso el Festival de Cine en Guadalajara, pues queremos pues ser la fotografía de ese paraguas. Sí, también en Ambulante diría que tiene un poco una identidad de ser el Festival de Cine Documental. O uno de varios, pero y también itinerante. Entonces esta es nuestra identidad en sí, pero también desde la programación lo que intentamos hacer es mostrar la variedad de tipos de documental que hay, y también de lo que está pasando en el cine documental en México. Pero sí, yo creo que, no sé si tú tienes el dato, pero de la cantidad de festivales ahora que hay en México. Creo que andamos en 150. 150. Y muchos de ellos pueden existir porque tienen su niche, ¿no? O de cine de género, o de cine local, ¿no? O documental, sí, entonces creo que es importante que tienes una identidad que también forma no solo de programación, pero cómo comunicas tu programación y tu identidad visual, ¿no? Vamos a una pausa y enseguida regresamos a esta conversación en Diálogos con la Realidad. Continuamos en Diálogos con la Realidad, en esta conversación con Megan Mansour y Gerardo Salcedo sobre los festivales de cine y las nuevas plataformas de exhibición. Conversábamos hace un momento sobre las personalidades de los festivales y sobre la manera en la que estos festivales acercan a las audiencias o forman audiencias, generan comunidad. Hace rato, fuera de cámara, mencionabas, Gerardo, también esta vinculación que los festivales generan entre las audiencias y los realizadores, ¿no? Como este espacio para poder tener un encuentro cara a cara con quien realizó la película, largometraje, cortometraje, documental o ficción. ¿Cómo ven, cuando ustedes están haciendo las programaciones, toman en cuenta, me imagino, estas posibilidades, estos espacios de diálogo? Sí, digo, es la responsabilidad del programador, ¿no? Para mí lo más importante no es pasar la película,
¿no? Un festival de cine no es un lugar donde solo se exhiben películas, ¿no? Sino es donde puedo yo propiciar el encuentro entre el cineasta y el público, ¿no? Y en ese sentido, el aspecto de buscar que la sala esté llena, que la gente que esté interesada tenga el acceso a, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una película de terror, ¿no? Generalmente ya es a todo el partido el reflejo es ponerla hacia la medianoche, porque la gente que gusta este género, por alguna extraña razón de su vida, es nocturna, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, tienes que jugar un poco y con la idea de que estás propiciando y que cada película tiene su propia identidad y de alguna manera tiene su propio público. Sí, y si solo vas a pasar una película, vas al cine normal o lo ves en tu compu, ¿no? La responsabilidad del festival es crear un evento de estas proyecciones. Entonces, sí es algo como no solo escoger las películas, pero cómo los presentas, qué eventos haces alrededor. Y creo que es aún más importante ahora que es más fácil encontrar películas en línea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces importante venir a uno de nuestros festivales? Porque es algo en que participas. Los festivales evidentemente son este vínculo, este puente entre los realizadores y sus audiencias, y me imagino que los propios realizadores se acercan también a los festivales. O sea, ¿cómo se da ese proceso? Yo tengo mi película y yo digo, oye, quisiera proyectarla en tu festival. Ustedes están siempre mapeando el escenario para buscar a los realizadores. ¿Cómo se da ese proceso? Mira, en el caso del cine mexicano, para hablar otra vez de las 190 películas que están produciendo año con año, pues evidentemente, digamos, por ejemplo, Morelia hace la selección de lo que ocurre entre el mes, nosotros ocurrimos en el mes de marzo, a partir del mes de abril hasta, vamos a decir, el mes de septiembre, ¿no? Y nosotros venimos un poco a recoger lo que ocurre entre el mes de octubre y el mes de febrero. Entonces, digamos que nos vamos aleatoriamente y por los ritmos de producción, pues se ocurre una separación natural de las películas, ¿no? En muchas ocasiones hay cineastas que sí efectivamente dicen, no, yo soy fiel a, ¿no? Por ejemplo, FICUNAM, que es un festival que busca mucho un cine independiente, un cine chiquito, un cine muy propositivo, pues sí tiene una capilla de directores así que dicen, no, pues yo lo que quiero es estar en FICUNAM, ¿no? Así como nosotros tenemos también a nuestros leales, y bueno, a estos actores de partido hay gente que dice, bueno, pues yo, en general el documental, como el documental le cuesta tanto trabajo, lo que trata cualquier documentalista es aprovechar la mayor cantidad de ventanas, ¿no? No se casan con ninguno, y de alguna manera sí existe eso. Por ejemplo, nosotros podemos exhibir un documental que haya exhibido, de hecho exhibimos los documentales que exhibe Ambulante, ¿no? O sea, ellos ocurren un poquito antes que nosotros, y siempre andamos como dándonos el tip de, oye, está pero quiere asegurar su presencia en él. Pues generalmente, pues bueno, pues somos ya como hermanos, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Si viene Ambulante, pues mejor, porque nos ayuda también a aprovechar la presencia del cineasta, ¿no? Lo hacemos chambear en la Ciudad de México y en Guadalajara, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el cineasta está muy consciente a estas alturas del partido de que el festival es una de sus ventanas posibles, ¿no? Regreso, el gran problema de la cartelera comercial es que es una historia de depresiones, ¿no? Yo me acuerdo perfecto de una película de María Novaro que se llamaba Sin dejar huella, que gana el premio del público en lo que en aquellos momentos era la muestra de cine mexicano de Guadalajara, y la gente pensó que la película iba a ser muy comercial y le iba a ir muy bien, etcétera, etcétera, y a la hora que la estrenan, pero en aquella época con 150 copias cinematográficas en 35 milímetros, pues creo que le fue bastante mal, ¿no? Entonces, cuando llegó a la Cineteca Nacional, pues María Novaro estaba realmente muy agradecida porque fue la única ventana que durante un mes aprovechó la existencia de la película, porque poca gente fue a verla. También le pasa a los cineastas norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, Los Imperdonables, el western de Clint Eastwood, pues estrenó de tal manera que cuando ganó todos los Oscars, pues la gente se lanzó a verla, pero ya no estaba en cartelera, ¿no? Sí hay como, o sea, lo que decía Megan, la posibilidad de hacer ruido arranca en un festival.
Sí, creo que una cosa importante de reflexionar en lo que dijiste es, aunque un cineasta tiene como mucho renombre y imaginas que va a ser fácil sacar la próxima película, siempre es una lucha, ¿no? Como, o que va bien en cartelera o que puede encontrar los fondos, ¿no? Sí, asumes unas cosas por haber ganado, pero sigue siendo como una lucha. Y preguntaste entonces sobre cómo programamos y los herramientas. Entonces creo que los dos festivales tenemos convocatorias que abrimos unos meses al año y también tenemos como nuestros cineastas que hemos presentado antes que nos mandan sus películas o nos mandan recomendaciones de yo soy un maestro de este cineasta y tienes que verlo. O también los festivales normalmente tienen como un documento en que estamos monitoreando películas que ha ganado cine o becas en distintos lados y sabemos que van a estar terminando. Entonces es mucho como de una investigación y un monitoreo, ¿no? Y también yendo a otros festivales o viendo qué está pasando en el mundo del cine este año o en estos meses antes del festival. ¿Qué tanto están cercanos a ustedes a los procesos de realización? Básicamente no que los festivales se involucren en la realización, pero los retos, por ejemplo, el uso de las plataformas digitales o las tecnologías digitales desde el punto de vista de los realizadores, ¿está facilitando la tarea de la realización? ¿Tiene alguna vinculación con el número de realizaciones que se hacen hoy en día en comparación con lo que se hacía años atrás? Yo diría que también los festivales involucran en la parte de realización. Por ejemplo, Guadalajara tiene Doculab, ¿no? Que es un gran apoyo a la realización de las películas, pero te dejo hablar de esto. No, mira, digo, lo cierto es que, por ejemplo, antes acceder a una cámara de 35 milímetros era muy complicado, ¿no? O sea, comprar una cámara de 35 era muy caro, comprar la película cinematográfica también era más caro, y revelar en los estudios Churubusco era un milagro, ¿no? Al día de hoy, cualquier cámara puede filmar, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en Morelia se va a estrenar una película que se llama Oso Polar y que está filmada con iPhones, ¿no? O iPhones, no sé cómo se diga. Y entonces, Marcelo Tovar, que es el director, pues agarró literal su teléfono y, sí hizo una estructura y un trabajo de preproducción y de rodaje profesional, ¿no? Trabajó con 3 actores profesionales, entre el que destaca es Humberto Busto, y filmó su película. Y lógicamente ya todo el proceso de postproducción, pues utilizó las distintas posibilidades que al día de hoy existen para hacer tanto la edición como la sincronización, y que de alguna manera ya no están concentrados en un estudio, sino que hay X cantidad de cineastas que tienen en su equipo, por ejemplo, Reigadas a estas alturas del partido, es también una de sus posibilidades, no tan solo es de ser un cineasta, sino también de producir, apoyando con el equipo que se compró, de los muchos premios que ha ganado en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho es que efectivamente al día de hoy, lo que ya es incontenible y lo que cada vez va a ir pasando más es que el cineasta, o mejor dicho, el ciudadano de a pie, el estudiante, etcétera, etcétera, tiene las posibilidades de convertirse en cineastas, ¿no? O de contar una historia a través de las imágenes cinematográficas, o de las imágenes, vamos a decir, cinematográficas. Y el tema es, pues efectivamente, el rigor, ¿no? Yo no sé a Megan cómo le vaya cuando hace la selección de documentales, pero el hecho es que, por ejemplo, efectivamente, cuando uno ve de muchos documentales, los malos, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo se atreven, no? Y bueno, pues es esta concepción de que cualquier persona puede convertirse en un cineasta. Ahí sí hay una serie de filtros y en los cuales la palabra talento es uno de ellos. Sí, y como ahora que es tan fácil grabar, la gente termina con cientos y cientos de horas de material y sí, es como hay cosas positivas y negativas de esto, ¿no? El poder está en las manos de más gente, pero sí hay también el rigor, no está, no sé, a veces falta.
Y en términos de cómo lo vemos con ese nuevo, creo que como es algo, por ejemplo, Ambulante tiene una cosa que se llama Ambulante Más Allá, que son talleres que hacemos en pueblos indígenas, y son jóvenes de 18 a 30 años. Y creo que como el hecho que existe esta tecnología permite que podemos llegar a ellos y que podemos escuchar sus voces, ¿no? Que son voces que normalmente vemos enfrente de la cámara, pero no atrás. Entonces, sí, siempre hay cosas como difíciles y positivas. ¿Qué es lo que ustedes buscan en un documental o en una película cuando están en el proceso de curaduría para decidir si entra o no a los respectivos festivales? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que dijiste, talento, pero qué otras cosas son las que para ustedes llaman particularmente la atención para decir, esta película, este documental tiene que estar en el festival? Siempre tenemos esta conversación en Ambulante. Como, ¿qué es la película que estamos buscando? Y la cosa con, por lo menos Ambulante, es llegamos a plazas públicos en lugares que nunca han visto un documental antes, ¿no? Entonces, tienes que tener tanta variedad en tu programación porque tienes tantos tipos de seres, ¿no? Tienes los cinéfilos, pero tienes los cinéfilos potenciales, ¿no? Pero quieres, no sé, retar tu audiencia, pero también quieres como a veces, si estás en un plaza público, algo alegre, ¿no? Entonces siempre lo que intentamos hacer es tener un abanico de posibilidades, pero como programador lo que me interesa son gente, buscando distintas formas de contar historias, ¿no? No solo siguiendo las formas tradicionales. Aunque una película documental tradicional podría ser increíble por la historia o por la emoción que te da. Entonces, sí, para mí es como buscar mucha variedad. También, realmente a estas alturas del partido creo que lo que debemos de entender es que no hay un cine, no hay un cineasta, sino hay muchas formas de entender todo, ¿no? Y muchas formas de trabajar. Y en ese sentido, pues lo que yo quiero es un mosaico, ¿no? Pequeñas piezas que articulan una gran experiencia. Megan, Gerardo, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por sintonizarnos en Diálogos con la Realidad. Esperamos tener la opción de conversar más adelante sobre este tema que es realmente fascinante. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.